flujo y perfusión, pero tipo, lo traté de pensar y ya está medio quemado la noche. Una cosa es la presión de perfusión cerebral y otra cosa es el flujo sanguíneo cerebral. Lo que vos tenés que saber es que el cerebro tiene algo llamado autorregulación, que habla de flujo, o sea, está diciendo que entre ciertos rangos de presión de perfusión cerebral, es decir, la presión que le llega de sangre al cerebro, el cerebro siempre mantiene el mismo flujo, ¿sí? Eso es la normalidad. Ahora, si la presión de perfusión es baja, ¿sí? El flujo va a ser, bueno, y baja y está por afuera de ese límite, el flujo va a ser directamente proporcional a eso. Y asimismo, cuando la presión de perfusión es muy alta y está por fuera de ese rango, el flujo sanguíneo también va a ser directamente proporcional. Si ustedes ven la curva, después sí que lo vemos, pero tiene una forma de una S itálica, es un ascenso, una meseta y después otro ascenso por fuera de ese rango. Ahora, ¿qué es la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral es la presión de sangre arterial que le llega al cerebro. Y eso se calcula por dos valores. Uno es la presión arterial media, ¿sí? Que es directamente proporcional a eso. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la presión intracraniana, así que es, digamos, que va en contra de la presión de perfusión cerebral. Entonces, si vos tenés una presión intracraniana muy elevada, la presión de perfusión va a ser baja, ¿sí? Porque el cálculo se siente PAM, que es presión arterial media, menos PIC, ¿sí? Eso determina la PPC, ¿sí? Así es un marcador. A mí, ¿no está en ese marcador? Básicamente lo que sí tienen que saber es eso, que el... Es permanente, ¿no? Sí, permanente, como el karma de lo permanente. A ver, no. Escucha, lo importante que sepas Ahí tiene el relleno. es que a una persona que tiene una ACV nunca le tenés que bajar la presión. Claro. ¿Eso te lo dijeron? Sí, en medicina nada se hace de golpe. No, pero no por eso, sino porque la presión está alta en esa persona que tiene una ACV. O está compensando la presión. Yo tengo café, pero no tengo tacita. Conseguiste una tacita, ¿te dije? Ah, tengo, bueno. ¿Tienes tacita? Bueno. ¿Está grabando? Ah, está grabando. Ah, cayó solo. Decirle que se fue solo. Vamos, estamos con todo para... Decís el puntito extra y agarrar el marcador y después ya lo viste. Igual tiene que Dice conseguir el marcador. Ahora, ahí está. Puntito extra. ¿Cómo quedó ahora? Qué prioridad para ti. Mal. ¿Está conectado? Cambiá la 8 por tomar. Eso todo se conectaría filosófico. Está bien. Ah, ya borraron, genial. Bueno, básicamente, o sea, dentro del cráneo, si ustedes tienen un cráneo, adentro de lo que es el cráneo tiene una presión, que es la presión intracraniana. Si ustedes meten un electrodo acá, les va a dar un valor y esto es la PIC, ¿sí? Ahora, después está la presión al cual le llega la sangre, ¿no? El arterial al cerebro, que es la presión arterial media, ¿sí? ¿No? La presión de perfusión, ¿sí? Que es la presión como efectiva a la cual le llega la sangre, es presión de PPC. Hola, buen día. Hola. Es la diferencia entre la PAM menos la PIC, ¿sí? ¿No? Entonces, para que el cerebro funcione correctamente, tiene que haber una presión de perfusión cerebral más o menos, más de 55, eso varía, digamos, pero tiene que haber un valor normal, ¿sí? Tiene que estar dentro de ciertos valores. ¿Por qué? Porque el cerebro, el flujo del sanguíneo cerebral depende de eso, ¿sí? Porque esta es la curva que lo explica, esta es la curva de la autorregulación, donde las ordenadas tienen el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Que es la cantidad de mililitros cada 100 gramos de cerebro por minuto, ¿sí? Es un flujo, es una cantidad de sangre que recibe por tiempo. Y acá tiene la presión de perfusión cerebral, la PPC, ¿sí? Esto a veces se puede graficar también con la PAM, o sea, no importa. Pero lo que tienen que saber es que tiene esta forma, ¿sí? Y este es el valor, este es el rango en el cual mantiene la autorregulación. Creo que no me acuerdo exactamente los valores ahora, pero acá hay un rango entre los cuales el cerebro mantiene el flujo constante, ¿sí? ¿Lo ven? Un rango de presión más baja y un poco más alta, y acá el flujo siempre es constante. Ahora, en situaciones donde la PPC es muy baja, el flujo baja proporcionalmente, ¿sí? Y cuando la PPC es muy alta, el flujo aumenta, ¿sí? Estas dos situaciones de los costados, esta y esta, son situaciones, digamos, patológicas, ¿sí? Lo normal es que uno siempre mantenga la PPC entre este rango de acá, que es un rango como de normalidad, ¿no? Eso es autorregulación, ¿cierto? Esto se llama autorregulación. Es esto, básicamente. Cuando le preguntan autorregulación tiene que hablar de esto, es la capacidad del cerebro, mantener el flujo sanguíneo cerebral constante entre un valor determinado de presión de perfusión cerebral, ¿no? Y la explicación, digamos, fisiológica de eso es que hay ciertas sustancias en la sangre, hay varias, pero principalmente los gases, y principalmente entre los gases de dióxido de carbono, que determinan, a través de fenómenos de vasodilatación y vasoconstricción, cuánta sangre le llega al parénquima, ¿sí? ¿Está? Pero bueno, ahora voy a ver si Sebastián me dijo que les avise, que ya les expliqué que él tiene hijos, y a veces se demora un poco, pero... ¿Usted no tiene problema de esperar acá un rato? No. ¿Sí? Si quieren que esperen acá, pueden llegar a esperar 10-15 minutos como mucho. ¿Está bien? Cualquier cosa, si pasan, no sé, media hora y no viene nadie, manden un mensaje. ¿Está bien? ¿Te puedo ir a hacer un café? Sí, obvio. Lo que sí, ¿cómo se dice? Si van a salir todos, avísenme que vengo a cerrar, porque la idea es que se quede siempre ahí adentro, así no se echaría nada. ¿No? Bueno, ya después por llegar Sebastián, ¿sí? Así que esperen un ratito y cualquier cosa manden un mensaje al grupo que si no vengo yo. ¿Está? Gracias, doctor. Además, ¿vas a hacer me cargas agua? ¿Hay un tachero por ahí? No. Sí, como no. ¿Con un poco? Me lo comí en el camino. Me lo comí en el ¿Quién camino. trajo las cartas? Hijo de puta. ¿Ahorita está la carta? Bruna, pero Bruna no. No, es un gatito la carta, ¿verdad? Ya se frío. Espérame, ¿quién?
Negrito. ¿Sí? Creo que sí, la saco una ¿Cuántas mochila. contó en la mochila entonces? Yo pensé que era de Bruno. Ay, boludo, iba a faltar hoy. ¿Acá? Tóxico. No, porque trabajaba. Pero quedaba re sola sola. La voy a ir. Voy a faltar. Es que si le hice, tipo, resolver los casos, pobrecita. Sí, Ella sola, sola, sola. pero ella sola. Me da cosa. ¿Qué están con Sol? Entonces voy. Sí. Y pero Sol lo vino hoy. No, está viniendo. Ah, ¿cómo le explicamos a todos dónde estamos? Porque faltan ya un par. Ya le mandé un audio que sigan el pasillito, doblen a la izquierda y es la primera puerta de la derecha. Ah, me escuchan. ¿Del entrepiso? No, porque es de donde salimos siempre. ¿No es entrepiso? ¿Cómo? Creo que es entrepiso, no es primer piso. No veo dónde es. No, de donde salimos, que hagan el pasillito del aula, tienen a la izquierda y es la primera puerta de la derecha. Porque dice que no ve dónde. Sí, nada, nada. Ahí los chicos Los chicos están fueron en dos. el piso 2 cargando las cosas en ¿En el el café. refrigerio? Sí. No, Pues, sí, bajamos. bajando. De segundo para acá, sí. Ah, espérate. Se debe la perfecta también. Sí. Ah, en el primero. ah, es un maldito mal, hay que borrarlo. Está todavía en el lado. Bueno, ¿de qué VH son? Wilde. Perfecto. ¿Dudas? ¿Cuándo la cagan? El lunes. ¿Por la calle alguien sentado? Nadie, nadie. Yo traigo una silla. Acá el pasillito. Brian, no la otra. Ah, está. Esa silla. Y ahí. Ah, tenemos. ¿Qué día es? ¿Qué fecha es? 20. Sí, pero está yendo bien. 20 de octubre, boludo, te despidas en Navidad. Un mes para Qatar, hoy. No, pero un mes y 2 días para el Eso, vamos a hablar de cosas importantes. Estamos en año, ¿verdad? ¿Qué clase tuvieron? Vascular, tumores y análisis interacciones y pediatría y... ¿Alguna duda cuando lo vieron? No. No hay referencia, ¿no? Alguien en seco. No quiero fundación de vivos, ¿se sabe ya? En Osle de Perón. Ah, me quedamos a ver. ¿En la nube? Sí, a todos nos quedamos Ah, cerca. no. Acá cerca de En 11. La calle Perón. Pero hay una que es en Olivos, boludo. Nos mandaba Olivos, la íbamos para casa. Soy lejos tuyo. Íbamos con el auto del auto. En la autineta. Ahí me mudaba por acá, pide. Nunca dijo que te cortaba. Si cursabas en Olivos, mitad te cortaba. Ah, está de lado. Hola. Ah, gracias. Gracias. Se popó, lo he hecho. Sí, vamos a ver todo, tranquilo. Permiso. ¿Este que va a hablar? Ah, bien. Sí, podría, ¿no? Sentarse. Yo no me siento yo hoy. ¿Tu mochila acá? ¿Para dónde lo No había silla. Hay una mochila acá, ¿eh? No, no querés que me sienta yo. No. Si te haces sentar en la mesa. Sí, la de la rosa negra. Mi abuela fue la que contaste el otro día, sos inimputable. Lo hizo, ¿Yo? No parece mi sonrisa. ¿Qué contaste? ¿Qué no te lo viene? No, no, todo bien, porque se queda tu ex. Ah, bueno. Tema de Bueno, nomenclatura. chicos, intención de luego. Detalle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el doctor Sebastián Germovich, soy médico de planta acá del hospital. Cualquier duda que tengan, me consultan. La idea es que sea más una charla que una clase. Hipertensión de presión es un tema que está en absolutamente todo en la neurocirugía, ¿verdad? Así que está bueno que lo puedan entender. Sí, así se escucha como el aire. ¿Se escucha? Hablo más fuerte. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero de nada un par de definiciones de qué es lo normal para luego entender qué es lo patológico. La presión intracraneal es la presión media en el interior de la cavidad craneal, que es el resultado de la interacción entre el continente, el cráneo y el contenido, ¿va? Lo que hay dentro. Tenemos una definición que es muy importante, que es la teoría de Monro-Kelly, que yo después se los paso esto, así que gracias por nuestra atención y listo. Acá están los volúmenes de cada una de los componentes, y lo que es importante es que tienen que saber que el aumento de cualquiera de estos componentes va a producir un mecanismo compensador. Bueno, en un segundo me voy a hablar esto.
Se comió. ¿Tienen una pregunta? ¿Qué cosa? Sí, por favor. Una bien para acá. Yo creo que es un tema de... Sí, ¿no? Pero sí, no, la yo sabía que lo siempre me era de... Qué buena onda. Ah, perdón, ¿no? Sí, claro. La primera que fui a la casa de mi novia, le empecé a levantar los platos para que el tío de ella estaba comiendo y le saqué. Está llevando lo que haga. Claro, le estaba comiendo y se quedó así. Hijo de puta, boludo. ¿Te tiró algo? ¿Qué te digo? No se me quedó, pero estoy comiendo. Y él me cagó, pero dice que sí, déjale plato. Ella tiró algo bien, y te sale. Le salió mal. Estaba nervioso usted. Encima mi hermana se llama Sánchez, y estaba con, estábamos con la abuela de ella, y la abuela dijo de la familia Sánchez, o algo así, chaval, me quedó ese chiste, digo, ¿qué apellido, viste? Por el de mi hermana. Y la vieja se me queda mirando, y resulta que era ella también. Otro día tiré el ventanal, casi lo robo un poquito, pero... De ahí no le quedamos. Y ahí no viene la casa a mí. No, le caigo bien, pero siempre estuve al límite. ¿Hace cuánto estás? Ya como... 5 años. Sí. Ahora de chico, bueno. O lo quieren, no le queda otra cosa. Sí, pero soy mitología. ¿Bonito? Sí, viste que había que cambiar de microscopio después de recreo. Acá podés quedar. Llegué y estaba sentada Sacate el pelo, ya te lo dejé marcado. Volví de recreo y estaba sentada ella y arriba le Sí, digo, acá. claro, le dije, che, estaba yo, viste. Pero la verdad es que uno dice, che, dejame acá que te rompe el microscopio de mierda. Y me dice, bueno, pero hay que cambiar, que no sé qué, viste. Y me iba a la mierda y me agarró una bronca y me senté al lado para molestar, viste. Ahí está. Pensé que estaba molestando. Pará, y después cómo hiciste para caerle bien, porque a mí me dices eso y ya me caes medio mal. Pero pasa que como que primero no conoces a nadie nunca, entonces la primera persona que por lo menos se le cayó la lapicera y se la pasaste ya te haces amigo. Digo, en esa es la historia de amor. ¿Te vas tirando? Entonces, caja craneana, el cráneo es una cavidad rígida, una estructura rígida, no es distensible. Esto es importante que lo tengan en cuenta en los pacientes pediátricos, principalmente neonatales, o menores de 2-3 años. Tengan en cuenta que no nos puede crecer la cabeza a nosotros, pero de repente a un neonato sí, o sea, podemos tener un neonato con hidrocefalia, hipertensión craniana, una cabeza así. O sea, eso es compatible con la vida. El incremento del volumen debe ser contrabalanceado con una disminución del otro. Estos son los valores de presión normales, entre 50 y 200 milímetros de mercurio o centímetros de agua. Es importante tener en cuenta que el componente cerebral, el cerebro no puede aumentar, puede haber edema cerebral, ¿sí?, por aumento del contenido de agua, y el edema ya lo conocen, es de 3 tipos: citotóxico, vasogénico o el edema intersticial. El componente del líquido. ¿Qué saben del componente del líquido? Salto en potasio, usado. Bueno, está bien. Volumen, se produce, sí, ya vamos con la parte, pero está bien. Yo acá les resumo, pero cuanto más conocimiento tengan mejor. Hay 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo en el sistema, y tengan en cuenta que se genera 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo por día. ¿Tá? El líquido se produce, circula y se absorbe. Estamos hablando más que nada de los volúmenes, ¿no? El componente vascular, y acá es importante entender que el flujo sanguíneo cerebral va a depender de la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Y la presión de perfusión cerebral va a depender de la TAM y de la PIC. ¿Está bien? Entonces tenemos distintos mecanismos de compensación. Ya hablamos de los volúmenes, tenemos distintos mecanismos de compensación. La reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo entienden ustedes ¿qué entienden ustedes por hipertensión endocranial? ¿Aumento? Sí, Aumento de la presión de... Aumenta el volumen. sí, aumenta la presión. que cumple con el mecanismo cerebral. Perfecto. Tengamos en cuenta que nuestro cerebro tiene que mantener una constante en presión. Entonces hablamos de los volúmenes, ahora vamos a ver bien cuáles son las situaciones patológicas, pero tenemos que tener situaciones de compensación. ¿Tá? Entonces, ¿para qué? Para evitar este aumento de presión. ¿Qué situaciones de compensación podemos tener? No podemos perder el cerebro, no se nos puede aumentar el espacio craneal. ¿Tá? Partimos de esa base. Entonces, la absorción de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo puede aumentar, puede absorberse más. Sangre venosa y autorregulación, que es otro tema que ahora vamos a ir viendo, y las modificaciones del espacio extracelular, o sea, esto que es la deshidratación, en definitiva, cerebral, ¿no? Esta es la curva de presión-volumen, ¿la conocen? Sí, sí. Bueno, la pasamos entonces, pero esto es, en definitiva, iban a ver nada, como hay una situación de compensación, y llega un momento que se descompensa, se aumenta,
drásticamente en poco tiempo. Tenemos una situación B, que es un cerebro tenso, turgente, qué sé yo, nuestro, y una que va a ser descompensado delante, y una situación C, un anciano o un pediátrico que va a tener más compliance cerebral. Autorregulación. La capacidad del cerebro de mantener un flujo sanguíneo cerebral constante, con pequeños cambios a pesar de grandes cambios en la presión, y esto se da por las arteriolas. ¿Okay? Entonces, en ese valor entre 50 y 150 milímetros de mercurio, vamos a tener, de TAM, ¿no?, de tensión arterial media, vamos a tener un flujo sanguíneo cerebral estable. Si disminuye la TAM, se compensa vasodilatando, y si aumenta, se compensa con vasoconstricción. Estamos hablando de las arteriolas, ¿no? Esto de vuelta, lo que va a hacer es que si estamos en una situación de, qué sé yo, de deporte, de cambios extremos en nuestra TAM, que podamos tener una PPC, el flujo sanguíneo cerebral, constante. ¿Sí? Por cuestiones lógicas. Otras definiciones: compliance y elastance. La compliance es el espacio disponible dentro de la cavidad craneal para ser ocupado por un determinado volumen. Y la elastancia, la elasticidad de alguna forma, es la capacidad de extender, de expandirse o contraerse de vuelta, sin modificar sustancialmente la PIC. Tenemos que mantener una situación de homeostasis, de compensación. ¿Ah? Hasta acá, entendiendo esto es lo normal, lo que tiene que pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo patológico? Lo patológico es la hipertensión endocraniana, que esto, como ya vienen viendo y van a seguir viendo, se da en hidrocefalia, traumatismo de cráneos, tumores, en fracturas, hundimientos, en un sinfín de patologías, y esto es como la base de todo. Entender la fisiopatología, la clínica, el manejo de la hipertensión endocraniana les da prácticamente el manejo de todo, cráneos y los poses también, si quieren, ¿sí? Menos de la columna, de todo lo cerebral. Entonces, ¿cuál es la definición? Libros van a encontrar un montón, pero conceptualmente es bastante simple. Es la elevación sostenida de la presión intracraneana por encima de los valores normales, que se origina por la pérdida de los mecanismos compensatorios o la ruptura de ese equilibrio que estuvimos charlando entre el cráneo, el continente, y el contenido. Flujo de volumen sanguíneo, o sea, los tres volúmenes: volumen sanguíneo cerebral, volumen del líquido cefalorraquídeo y volumen del parénquima cerebral, y siempre se asocia a clínica, en una clínica, ¿no? La hipertensión endocraniana. Causas, bueno, recién mencionamos, dentro de cada de estos volúmenes va a haber una causa. El líquido cefalorraquídeo, la hidrocefalia, el aumento del volumen cerebral, edema, infartos, etc. Lesiones expansivas que van a ser como el cuarto volumen, ¿no? El volumen extra, el no normal. Un hematoma, parenquimatoso, cerebral, extraoral, un tumor, un absceso, ¿sí? Eso es el volumen extra. Aumento del volumen sanguíneo, traumatismo, meningitis, encefalitis, todas situaciones que van a generar como una hiperemia a nivel cerebral. Trombosis de senos orales, eso va a tener un doble efecto. Por un lado, la disminución en la absorción del líquido, y por el otro lado, el aumento del volumen. Ejemplos: aumento de volúmenes, distintos hematomas. Entonces, ¿cuál es la clínica que tenemos en esta situación? Bueno, la clínica clásica es la triada de Cushing, que está descrita por bradicardia, hipertensión arterial y los trastornos respiratorios, ¿sí? Cefaleas, vómitos, edema de papila, ahora vamos a ver que es más en situaciones crónicas, parálisis del sexto par, trastornos de conciencia, signos de foco, etc. Un tema importante en relación al edema de papila: entienden por qué hay edema de papila, ¿no? Entonces uno se lo tiene que explicar a los pacientes. ¿Entienden por qué? El fondo de ojo es un signo indirecto de presión intracraneana. El líquido en la vaina de los nervios ópticos, y eso genera aumento del líquido y edema. La pérdida de la arteria porque es una central. El hígado también por ahí. Exactamente. Bien. Entonces, esto se ve generalmente en situaciones subagudas o crónicas, ¿sí? A partir de general mes. Incluso podemos tener hipertensión endocraniana crónica sin edema de papila, que es una condición sine qua non. Raro verlo en una situación aguda, no lo vamos a pedir. Para un traumatismo de cráneo, situación aguda, no lo vamos a pedir. Bueno, acá voy a hacer una mención rápida que van a tener acá, y también es muy de neurología de lo que es el coma y el deterioro rostro-caudal. Tengan en cuenta que la clase de coma en verdad en general está metida en las clases de neurología, pero es importante porque la hipertensión endocraniana de alguna forma lleva al deterioro rostro-caudal y por ende al coma, la hidrocefalia, tumores, etc. Entonces esto es algo que tienen que saber. Dentro de lo que es el deterioro rostro-caudal vamos a ver que se evalúan distintos ítems: la respiración, la conciencia, las pupilas, la actividad motora, etc. Y en cada ítem, de acuerdo a donde tenemos localizada nuestra injuria, ¿sí? O nuestra progresión de deterioro, bueno, hay distintas características para cada uno de estos ítems. Bueno, conciencia, somnolencia, meditación, estupor, coma, Glasgow menor a 8, esto ellos ya lo saben. Las escalas de Glasgow las saben. Más o menos. Sé que para qué es, pero sí, una vez que diga todo lo que dice ahí, no me Hay que practicarlas. Bueno. Hoy hubo silencio. Después del examen, cuando yo les pregunté esto, van a decir: sí, obvio, no lo voy a saber. Sí, consejo. Practícamela.
consejo, aprendérselas. Tiene sentido, es para hablar, esto es muy importante, y por qué digo, se la tienen que saber. No importa que sean neurocirujanos, la escala de Glasgow evalúa, muy brevemente, la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora en una escala de 15 puntos. Cuando el paciente está situado pierde la verbal. O sea, el valor, y como ustedes pueden ver ahí, es 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6, el no responde es 1, al 0. Sí. El Glasgow va de 3 a 15. No pueden derivar un paciente siendo clínicos, emergentólogos, cirujanos, dermatólogos y decir, ¿cuál es la escala de Glasgow? 1 en 15, no existe. No importa que quieran derivar esa clase de paciente, no importa que esté intubado o coma, no importa, no existe. Y tampoco pueden decir, no tenemos nada, no, eso tampoco lo tenemos acá. Estas son situaciones reales de pacientes que yo escuché al teléfono cuando quieren derivar a algún paciente acá. Entonces, por favor, entienden de qué es la escala de Glasgow y más o menos, saber un punto más, un punto menos, no cambia. Saber que menos de 8 es coma, saber que nosotros vivimos en 15, tal vez estamos en una borrachera, tal vez estamos en un 14, pero que es dentro de lo normal. ¿Sí? Saber que es leve, que es moderado, que es grave, ¿sí? Eso. Si yo, por ejemplo, si tengo una apertura ocular espontánea, como 4 puntos. Una respuesta verbal orientada, 5 puntos, son 9. Si cumple normas expresadas por robot, ya sería de 15. ¿Así? Ahora si no responde, ya es hasta 3. Si el paciente está tirado, no responde, o sea, está en coma, el paciente en coma tiene 3 en 15. Puede tener más, ojo, puede, no sé, descerebrar, ¿sí? Puede tener una respuesta flexora en extensión, o flexora, puede tener, no sé, estar confuso, estar palabras inapropiadas, bueno, y suma 3 puntos. Si está, la respuesta ocular es al estímulo doloroso, es 2. Ustedes van a ver al paciente, y estamos ahora, tenemos un 15, está respondiendo en el celular, tenés un 15. Si está somnoliento, nubilado, no te responde, le haces una respuesta, decir que te extienda la mano, no te la extiendas, haces una respuesta dolorosa, el cerebro, la cortica, bueno, va sumando los puntos. Pero nunca digo 3 en 15, 10 en 15, digo 5, 6, 7, es válido decir 7 en 15 y después referirlo. Pero vos ya con decir, tengo un paciente 8 en 15, ya no importa, es 8 en 15, es un paciente que tiene que estar intubado y monitorizado. Es un paciente que está en coma. Siempre, a partir de 8 siempre se intuban los... Sí. En pediátrico se suman algunas cositas acá, después acá, que es una escala de coma. Estas son escalas de coma, entonces realmente, no sé, esto no pueden no saberlo, pero de vuelta, porque va más allá de algo muy específico dentro de la neurocirugía. ¿No? Esto es algo súper general para la vida del médico, o sea, saber, para el que hace guardia, sea dermatología en el consultorio, oftalmo en el consultorio, para cualquiera que hace guardia esto es importante. Los síndromes de hernias cerebrales, y esto tiene que ver con todo lo que es el coma y el deterioro rostro-caudal. Vamos a tener. Hablamos de aumento de presión, hablamos de que el cerebro sufre, se comprime de alguna forma, estoy hablando groseramente, entonces el cerebro se va a ir moviendo de alguna forma dentro de esa cavidad craneal, empezará a sufrir, no es algo ficticio, o sea, imagínenselo, el cerebro realmente estando desplazado por un tumor, por un hematoma, por una hidrocefalia, entonces empiecen a entender cómo se desplaza. Vamos a este ejemplo, ¿sí? Ahí en rojo ven un hematoma extradural. Bueno, fíjense las flechas, ¿sí? O sea, se empieza a desplazar, empieza a haber un desplazamiento en línea media, en el gráfico, el tercer ventrículo, en la coma de abajo, los ventrículos laterales, esto es un corte coronal, se empiezan a desplazar y empieza a tener efecto de masa. ¿Lo entienden, no? Entonces, como ven, ¿qué muestran estos dibujos? Las distintas hernias, ¿sí? En el número 1, en la flecha número 1, vamos a ver una hernia subfacial, dentro de las que son las hernias supratentoriales. Subfacial, ¿por qué? Porque la fals es la voz del... Es ¿La voz del cerebro? No, la voz del cerebro, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener, en el espacio que queda por debajo de la voz, se puede herniar el cerebro, ¿sí? ¿Qué parte se hernia? El giro del cíngulo, que es ese que ustedes ven ahí en uno. Por eso se llama hernia del cíngulo. El cíngulo de los dos cerebros, de los dos hemisferios, no está separado por la voz llega hasta ahí, hasta una zona que es el surco marginal, y entre el surco marginal y el surco pericalloso, ¿sí? Del cuerpo calloso, está el giro del cíngulo. Entonces se da hernia al giro. ¿Cómo se llama? Hernia del cíngulo o hernia subfacial. 2. Hernia central. ¿Cuál es la hernia central? La del centro del cerebro, la transtentorial. De vuelta, todo eso hernia. A ver, si, para que se hernie algo, véanlo como en cirugía general, ya que saben. Bueno, okay. Véanlo como en el sentido de la vida misma y lo que significa una hernia. Algo pasa un límite, ¿sí? Entonces, el cerebro pasa límites. ¿Qué límites pasa acá? Límites durales, ¿sí? ¿Qué límite dural? Ya hablamos de la hoz, del cerebro. Ahora tenemos el tentorio, que separa el supra y el infratentorial. Entonces, ¿qué pasa a través de eso? ¿Puede el cerebro atravesar el tentorio? No puede. Desde ahí la línea de acá. No puede atravesar esto. Esto es un tejido rígido, no atraviesa, le puede arrumbar un puntito. ¿Qué puede atravesar? La hoz
todo el borde libre del tentorio, todo el agujero que hay en el tentorio, que se llama incisura tentorial. ¿Sí? La incisura tentorial es el borde por donde pasa el tronco. ¿Sí? Entonces eso se puede herniar desde arriba, el mesencéfalo, todo el diencéfalo se puede herniar a través del tentorio. ¿Ah? Eso cuando va a pasar cuando tenemos, ejemplo, tumores bifrontales o biparietales enormes, ya no de un lado que aprieta hacia el lado, sino algo hidrocefalia, baja todo. ¿Sí? Hernia oncal, la número 3, el uncus del temporal. Es importante que entiendan la anatomía y si no que empiezan a repasar cosas básicas de la anatomía cerebral. El uncus del temporal hace lo mismo, se hernia, se desplaza, como ven acá, a través del tentorio, pero aparte comprime el mesencéfalo. ¿Y qué signo da esto? Yo tengo un paciente, este paciente entra hacia la guardia. Tiene un accidente de bici, no usaba casco, tiene un corte acá, en la zona del temporal, cortecito, está perfecto. Bueno, soy yo, estoy hablando, no, sí, porque me chocaron, salgo un poco de sangre acá, en el oído, acá en la zona temporal. Está hablando conmigo. No necesito ni hacerle la tomo, pero yo le voy a decir que le hice la tomo y tiene un extraoral. Me llamo, soy un neurocirujano de guardia, bajo, lo veo, paso primero por tomo, me manda la tomo, de imágenes, me manda esta foto, también ustedes saben. Tiene una toma extraoral, temporal, del lado izquierdo. Lo veo. Cuando lo veo a los ojos, ¿qué le veo y me preocupa? Síndrome de Paino. No. Viene más por ahí. Midriasis. Ahí está, de una lisocoria. Si no, el paino es en los ojos, en el naciente, y ahí voy a estar pensando en hidrocefalia. Voy a estar pensando en lesión testal o hidrocefalia. Ahora charlamos de eso. Ah, ok. Exactamente. Va a tener una midriasis, va a tener una anisocoria, el tipo está hablando, está perfecto, pero tiene una anisocoria. ¿Por qué tiene esa anisocoria ipsilateral? El ojo izquierdo. Va a estar comprimiendo el pedúnculo. El tercer par. Ah, el tercer par. El tercer par. ¿Por qué? ¿Y qué tiene el tercer par? Ese va al núcleo de Edinburgh. Las fibras parasimpáticas del tercer par corren por afuera del nervio. Entonces, si vos tocas el tercer par en una cirugía, le haces así, lo tocas con el sector un poco, lo irritás, lo molestás, simplemente eso, el nervio, el paciente se puede despertar con una anisocoria de ese lado. Está perfecto el paciente, pero se pierde con la anisocoria. Acá, ¿qué nos preocupa? Que eso es un signo de que ese hematoma está comprimiendo el cerebro y ese cerebro, a nivel del núcleo temporal, está comprimiendo el tercer par que está pegando el pedúnculo del mesencéfalo. O sea, lo próximo que va a comprimir a un milímetro más es el mesencéfalo. El paciente va a tener un daño al tronco. Entonces es un signo indirecto, un signo como de alarma. Che, acá viene un problema. El paciente está perfecto, pero ya tiene eso. ¿Sí? No sufrió su tronco. Te está avisando, es una alerta. Esa midriasis es unilateral. Vamos con las infratentoriales. La fácil, descenso o hernia amigdalina, se hernian las amígdalas, se hernian el foramen magno. Simple. ¿En qué situación? Cualquier hipertensión endocrinal. Se van a herniar, porque todo va a tender a salir. ¿Sí? El cráneo es rígido, el foramen magno es el único agujero que tenemos, todo va a tender ahí por ahí. Y la otra, las hernias cerebelosas ascendentes. El nombre nos lo indica. Es la número 5. Tenemos el cerebelo, y en vez de ir del cerebro hacia el tentorio, el cerebelo va hacia arriba. Entonces va a comprimir y va a causar ahí una compresión, o sea, ascendente en definitiva. ¿Qué va a hacer? Después vamos a ver. Comprime el acueducto, va a comprimir el tronco a nivel del mesencéfalo, lo cual va a generar síndrome de Carnot, por ejemplo, va a generar compresión del acueducto, que eso va a generar hidrocefalia, y ahí vamos a tener aparte una compresión transtentorial descendente, ¿sí? Y va a comprimir las estructuras neurovasculares que están ahí en la incisura. Dijimos que esto es el cerebelo, que virtualmente es el culmen del nervio del cerebelo, ¿sí? Que tiene una forma, veamos después en la anatomía, un culmen de una montañita, y eso pasa a través del tentorio y comprime qué estructuras vasculares pasan peritroncales por ahí por la incisura tentorial. Muy bien, cerebelosas, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a generar también compresión vascular, daño vascular, con más edema y más cascada de problemas. Esto no lo usamos, es para ver los patrones a través del tomógrafo tóraco-abdominal. Ah, la de James Stokes y todo eso. Exactamente. Pero para que más o menos entiendan, puedan verlo, estos son los verdaderos patrones de los distintos tipos de trastornos respiratorios, hasta la última en la E. Vean esto que yo les explicaba, depende de dónde está la lesión, el tipo de respuesta que vamos a tener en las distintas variables que analizamos, en este punto la respiración, ¿sí? Y esto uno lo ve en el patrón respiratorio del paciente, no lo hacemos. Sí es importante saber que si tengo un paciente... Ya ves, te hicieron una esclerosis respiratoria, ¿no? Me va a decir el terapista eso, el emergente. Ok, no, me quedo mirando. Yo voy a agarrar y ver que el paciente tiene tal característica, tal examen neurológico, y en eso que su respiración es agitada o irregular, y bueno, voy a tener que, es parte del examen, o sea, acuérdense de Cushing, tiene un trastorno respiratorio. ¿Cuál?
no voy a poner más terminología, es una indicación de salir corriendo al tomógrafo, ¿no? De sacar la pipa de Holmes y ponerse a neurólogos viejos a ver qué tiene. ¿No? Tomógrafo, resonador y quirófano en paralelo. Es una situación de correr, no de tener el problema y no ponerse a ver mucho cuál es el problema. Hernia central, vamos a hablar muy lentamente. Hablamos que son lentas, que se dan por lesiones ocupantes de espacios de gran tamaño, frontales, parietales y occipitales, se desplaza el diencéfalo, hay tracción del tallo hipofisario, por ende puede haber diabetes insípida, son situaciones ya de mal pronóstico, y hay distintas etapas, y esto después se los dejo para que lo vean, de arriba para abajo, o sea, de rostro a caudal, diencefálicas, mesencefálicas, protuberancial superior, protuberancial baja, vulvar alta, vulvar terminal. Esto, por lo leen, es cada uno de los ítems de acuerdo a la etapa. Analizamos la conciencia, la respiración, las pupilas, motilidad ocular y actividad motriz. En cada una. No tiene mucha explicación, esto es de memoria entender qué núcleos hay en el tronco y por ende dónde hay lesión, cómo se va a repercutir a nivel de cada una de estas variables. Un cal, digamos, hematoma de la fosa media temporal, el tercer paro, alteración de la conciencia, no es un signo fiable precozmente, el día de ejemplo recién, que es lo más importante. El aplanamiento de las cisternas, ahora vamos a ver eso en la tomografía, lo mismo en las distintas etapas de compromiso. Hernia cerebrosa ascendente, lesión en la fosa posterior. Hablamos que va a haber un compromiso del mesencéfalo, infartos por la cerebrosa superior, hidrocefalia por el compromiso del acueducto. O sea que aparte de haber por ejemplo, un tumor en fosa posterior que cause una hernia transtentorial cerebrosa ascendente, vamos a tener una hidrocefalia por estenosis acueductal, por compresión acueductal, que va a generar un mecanismo también de presión supratentorial y descenso. O sea, hay dos fuerzas opuestas de presión que se chocan. Bien, hernias amigdalinas, ya hablamos, son transforaminales, esto es importante, comprimen el bulbo y pueden causar paro respiratorio, esto es importante, son fatales, rápidas. Esta que pasa cuando se comprime por la punción lumbar, ¿no? Exactamente. Y una punción lumbar puede desencadenarla. O sea, si tenemos una situación en la que hay que hacer una punción lumbar a un paciente y no hay espacio, ¿sí? A nivel de la cisterna magna, porque hay un tumor de fosa posterior, o un tumor supratentorial, o una hidrocefalia, ¿sí? Y piénsenlo de alguna forma hídricamente, mecánicamente. Yo punzo la médula, las amígdalas se impactan, me traigo el líquido que hay a nivel punzo del saco ural, me traigo el líquido que hay a nivel del saco ural, y eso genera un vacío. Entonces hay más hernia descendente, más hernia amigdalina, más compresión a nivel vulvar, y eso es un problema. Entonces, si tenemos una situación de duda, foco neurológico, hidrocefalia, hipertensión endocriniana, siempre hacer una imagen. Uno ve la tomografía, resonancia mejor, tomografía de calcio y sobra, puede hacerle cortes axiales o cortes sagitales para ver perfecto cómo están las amígdalas, cómo está el foramen magno, la cisterna magna, y en esa situación, si está todo tranqui, darle para adelante. Claro que alguno tiene cocinado. Otro día más por lo que tienes. Está bien. Bueno, todas estas situaciones pueden generar hipertensión endocriniana. Falta de una araña. ¿Dudas hasta acá? Bien. Doctor, los opistótonos en la amigdalina es por la presión de las raíces también. Claro, sí. Tiene que ver con... es importante tenerlo en cuenta, eso lo vemos en pediatría mucho, también tengan en cuenta que la posición de opistótonos, si bien es un signo de alarma y que hay que tener en cuenta para buscar patologías en esa región, los chicos a veces hacen una posición que es como de opistótonos, de descorticación, que no tiene mucho sentido, pero tiene que ver con eso. Bueno, diagnósticos, radiografías, o sea, métodos diagnósticos complementarios. Radiografías, la verdad que no las vamos a usar, si no tiene una duda ante un traumatismo de cráneo, el paciente puede pedir una radiografía para ver si hay una fractura. Si hay una fractura, medite una tomografía. Medio de la clínica, tomo o clínica nada, pero bueno, es algo muy discutido. En general no tiene ninguna utilidad. Tomografía es el primer estudio, el caballito de batalla. Obviamente la resonancia nos va a dar más definición en cuanto a todo parte cerebral y estructuras. Recuerden que la piel está contraindicada si hay una sospecha de hipertensión craneana sin una neuroimagen. No es que no se puede hacer. Hace la imagen, la tomografía y después se evalúa. Entonces, hablamos de mediciones tomográficas, esto lo mencionamos, el famoso, la zona del polígono troncal, eso se ve muy bien. Vean ahí como, ven las estructuras anatómicas, eso me permite ver prácticamente todo.
un átomo. Yo veo eso con un átomo, dice un corte y digo, este paciente no tiene intervención craneana. Ni siquiera estoy viendo los ventrículos. ¿No se ven, no? Cisternas silvianas, o sea, me habla de que no hay nada temporal. Cisterna peritroncal, me habla de que no hay nada en fosa posterior, porque veo aparte de las folias cerebelosas. Este es el culmen. Acá está el tentorio, o sea, justamente cuando esto está apretado para arriba, va a apretar la parte tectal y las folias se van a ser menos evidentes porque se hernia a través de acá del tentorio, ¿no? Vean este caso, vean la diferencia. No tiene desplazamiento, tiene hematoma subdural, tiene un montón de desplazamiento, ¿sí? Edema, no hay ventrículo, hay efecto de masa, pero vean aparte que no hay un surco, no hay una cisterna. Tal vez este es un paciente más joven y este es un paciente más añoso, que tiene un poquito más de atrofia, no importa, para que lo entiendan. El desplazamiento de línea media siempre se mide así, ¿no? Se puede medir cómo están las flechas blancas o cómo están las líneas blancas, marcar la línea media y luego marcar el desplazamiento hacia el septum. Siempre se mide en un corte donde pasan los foramen estomacos, no se mide en cualquier nivel, o con las líneas negras, viendo la distancia total y viendo el desplazamiento que hay hacia el lado desplazado. Los hematomas intraparenquimatosos se miden, hoy hay software para medir volumetrías, y si no uno mide A por B por C, C es la cantidad de cortes que pasa, y se suma uno cuando es más del 75%. Presiones normales, hablamos antes de la presión normal en un valor más amplio, más general. Ahora la dividimos en los grupos etarios. Si estamos en un hospital pediátrico tenemos que saber esto, ¿sí? La presión normal no es la misma en un neonato o en un niño o en un adulto. Clasificación de Marshall, esto es una clasificación tomográfica, en la cual acá nos va a hablar del daño difuso cerebral. ¿En qué situaciones monitorizamos la presión intracranial? Esto en el traumatismo de cráneo o en cualquier paciente en general, ¿no? El traumatismo de cráneo es importante porque el valor es obviamente un rasgo menor o igual a 8, ¿sí? Ya de 8, inclusive, ya el paciente está en coma, tiene que tener monitorización, pero luego de la resucitación cardiopulmonar, ¿sí? O sea, nunca lo vamos a hacer en un paciente alerta. Yo le pongo un sensor de pilaona y no sé, avanzando, grito o algo, la PIC va a tender a subir un poco, porque se acomoda, es normal, exitoso, lo que sea. Entonces tenemos que tener una tomografía anormal en el ingreso, hablando de Marshall 2 a 4, o contusiones cerebrales, ¿sí? Más de 25 centímetros cúbicos, o factores de riesgo con tomografías normales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? 2 o más hallazgos, edad mayor a 40, descorticación, descerebración o hipotensión arterial, situaciones de riesgo. Otras indicaciones para monitorear el PIC. Vamos a monitorear la presión intracranial cuando tenemos una sospecha o un temor de que haya una hipertensión endocraniana. ¿Para qué? Para después poder hacer un tratamiento. ¿Se entiende? ¿Qué paciente le pongo, no sé, que entra por guardia, le pongo un saturómetro, le pongo un electro, le pongo un enfermero, le mando a terapia, bueno, de acuerdo al grado del paciente? Distintas otras situaciones más sistémicas, hidrocefalias agudas, en general la verdad que no, pero bueno, hemorragias de mal grado, infartos, o sea, pacientes intubados que podrían tener una hipertensión endocraniana por lesiones ya propiamente neurológicas, cerebrales, o por condiciones sistémicas que pueden tener una afectación cerebral con hipertensión endocraniana. ¿Cuánto tiempo? Hasta que tenemos un valor normal, por 48 horas aproximadamente, luego suspendido el tratamiento. Distintos monitores de presión intracranial. Lo ideal es colocar, o sea, se puede poner, la palabra lo dice, es un monitor intracráneo, o sea, se puede colocar en los distintos espacios dentro del cráneo. ¿Qué espacios tenemos? Epidural, sirve poco, subdural, es bueno, subaracnoideo, intraparenquimatoso o intraventricular. El más efectivo va a ser el intraventricular, simplemente por una cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería mejor? Vamos a hablar de complicaciones. ¿Por qué creen que sería mejor el intraventricular? Porque aparte de medir, me va a permitir extraer líquido. Al extraer líquido, acuérdense, el líquido es un volumen. Si yo puedo disminuir el líquido no quirúrgicamente, sí, el cerebro puede hacer que se produzca menos o puede hacer que se absorba más. Bueno, acá lo que hacemos es extraerlo. Curvas de presión normal de PIC. Van a ver, bueno, vamos a ir con esta. Esta es la curva normal, cada uno de los latidos de la curva, como ven ahora, como les voy a mostrar, se integra, pero cada uno de estos parámetros de la curva tiene una característica. Tiene 3 picos, ¿sí? En la curva de arriba o en la del medio. Van a ver que el primer pico, que es el pulso arterial, es mayor a la compliance cerebral, a la curva de la compliance cerebral, que es mayor al cierre a la curva que genera el cierre de la válvula aortal. Esa es la curva normal. P1 mayor que P2, mayor que P3. Esto es lo que uno ve en la curva, el dibujito del gráfico. Cuando esa curva se transforma en una, como ven abajo, una tienda de campaña, eso nos habla de que hay una reducción en la compliance o una curva o una PIC elevada. Tengan en cuenta que cada uno de estos dibujitos es el que yo les mostré ahí,
pero toda la curva se va integrando y tiene algún movimiento con los patrones respiratorios, inspiración, expiración. Después hay otros parámetros, otras ondas patológicas, las ondas de Lundberg, A, B, C. Las usamos poco, son patrones que se dan cuando hay, en las A hay una pica aumentada más de 50 milímetros de mercurio por entre 5 y 20 minutos, pero que después descienden posteriormente. En los fines prácticos las utilizamos pocos. Tratamiento. ¿Hasta acá? ¿Dudas? Bien. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, tenemos que fijar un objetivo, y eso es mantener una PIC normal con una PTC, presión de perfusión cerebral, normal, también arriba del 60. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Causas no traumatológicas, pero no sé, situaciones emocionales de estrés o aumento de la hipertensión, puede causar un aumento de flujo cerebral que aumente la presión intracranial, pero de manera transitoria? Bueno, a ver, entiendo, ¿no? sí. Cuando hablamos de estrés hablamos... O por un ejemplo. Sí, no, bueno, pero son dos cosas distintas. O sea, no sé, emocional el cerebro está como muy acelerado, tipo un simpático mimético. Claro, bueno, ahí, pero no psicológicamente, sino ahí está un simpático, adrenalina, taquicardia, hipertensión arterial, bueno, y el cerebro tiene que compensar de alguna forma eso. El cerebro justamente por la autorregulación, como hablamos antes, va a tratar de compensar eso. Puede haber pequeñas alteraciones, pero vos ten en cuenta que la presión alta tiene repercusión clínica, cefalea. Sí. Ahora, que no significa que yo esté nervioso, tenso, estresado, tenga cefalea y esté con presión alta, tal vez estás con una tama alta, que también te va a generar cefalea. Claro. La idea es que todos los mecanismos compensatorios y de autorregulación tienden a evitar eso. Si no, estaríamos como entrando en estadios de, no sé, estadios de comunicación, de pérdida de conciencia, o de falta de nuestras capacidades mentales, por todo el tiempo así, Y vos salís a correr o te estresás en un examen, o sea, te estresás físicamente, o te estresás en un examen, o haces algún deporte extremo, y tus funciones mentales están bien. No sé, digamos un ejemplo, yo me quiero guiás, estás esfuerzo físico, esfuerzo mental, estrés, qué sé yo, te puede caer por un precipicio o lo que sea, tus funciones mentales funcionan, no pueden tener alteraciones. Medidas generales. Esto es algo fundamental para todas las situaciones. Elevar la cabecera a 30 grados para mejorar el drenaje venoso, por ende va a haber una mejoría desde el punto de vista de la absorción del líquido cefalorraquídeo y desde el punto de vista de la perfusión. Evitar la compresión yugular, un poco lo mismo, cuello recto, girarle a un paciente que está intubado, en coma, estable, con un sensor de PIC, girarle la cabeza así, o sea, 90 grados y queda así, si ustedes están en una terapia base aumenta entre 3 y 5 puntos la PIC. No es menor. Manejar la vía aérea, que no haya hipoxia, manejar la TA, que no haya ni hiper ni hipotea, no molemia, pseudoanestesia suave. Esto es una condición de un basal. Todo paciente con una sospecha de hipertensión endocraniana, de cualquier tipo, tiene que tener estas medidas. En la sala, en la terapia, en donde sea. Hay factores que aumentan la PIC, obviamente la hipercapnia, alteraciones respiratorias, el coma, bueno, deterioros neuromusculares, una mecánica ventilatoria inapropiada, si el paciente está intubado, un mal setting del respirador, hipoxias, etc. Ante distintas drogas, maniobras de valsalvas, esfuerzos respiratorios, o sea, todo esto, obviamente, tengan en cuenta, y esto es algo importante, si mis mecanismos compensatorios están bien, todo esto se mantiene, o sea, no repercuten en mi PIC de alguna forma. Cuando mis mecanismos compensatorios están deteriorados, porque el paciente está intubado y ya está, una valsalva en un paciente deteriorado que tiene, o sea, que está en coma, que está con un sensor de PIC, o esto del cuello que yo les decía, va a aumentarles la presión intracraniana. O sea, si yo estoy ahora, o qué sé yo, duermo, boca abajo, con el cuello torcido así, no me voy a despertar hidriático, con vómitos, con nada, ni cefalea, ni radical, no debería. Al paciente que perdió estos mecanismos compensatorios, no lo pueden resolver. ¿Tá? Esta charla está hecha para terapistas, así que todo lo que son cosas muy específicas, manejo de, pueden leer, manejo de fluidos, etc., yo no se los doy. No se los doy ahora. Después medidas específicas, ¿no? Ya pasamos a sedaciones más avanzadas, drenar líquido cefalorraquídeo, la necesidad de monitor, hiperventilación, son todas medidas que tienen que ser transitorias y con objetivos, escalonadamente. Si persiste la hipertensión, tenemos que descartar que haya otras complicaciones, entonces vamos a tener que reevaluar al paciente, ver si es necesario tomografiarlo, hidrocefalia, un nuevo hematoma, lo que sea, o un electroencefalograma, si está en un estado mal epiléptico es poco frecuente. Si esto no funciona, pasamos al tratamiento de segunda línea, barbitúricos a dosis más altas, hiperventilaciones más agresivas, hipotermia, y ya las situaciones quirúrgicas, que son la última línea, es la craniectomía descompresiva, luego de, obviamente, si tenemos un tumor, es operar el tumor, si tenemos hidrocefalia, tratar la hidrocefalia, pero si tenemos una situación como veíamos con ese extradural, vieron que esté desplazado en la línea media, ahí va a necesitar probablemente la evacuación de ese extradural, que era de un par de milímetros, pero que era menor que el desplazamiento de línea media,
no ayude, porque hay todo un edema cerebral que necesita relajarse y tener espacio. Los corticoides no ayudan, ¿no? Solo en el edema cerebral vasogénico tumoral, no se utilizan, aumentan la mortalidad. Todo esto... Porque producen más vasodilatación, los corticoides. Sí, no está demostrado que tengan una efectividad en el traumatismo de cráneo, ni en el manejo de la hipertensión craneal. Para esas situaciones, sí para el edema vasogénico tumoral, por ejemplo, postoperatorio de una cirugía tumoral, uno puede poner, y lo piensa siempre en 48 a 96 horas. Todo esto lo paso. Bueno, corticoides ya hablamos. Anticonvulsivos tampoco está demostrado que sirven para prevenir convulsiones postraumáticas tardías. No obstante, se puede usar estímulos que lo hablan con ciertas drogas puntuales, fenitoína, carbamazepina y levetiracetam, en la primera semana posterior, por ejemplo, a un traumatismo encefalocraneal grave que tiene una injuria que podría provocar irritación, una extraoral temporal, una área más epileptogénica, como las contusiones temporales. Entonces, de tratamiento quirúrgico, muy brevemente, ya mencionamos el tema de la comunicación de las PIC, evacuación de hematomas, etc. Y en cuanto a la última, que es la craniotomía descompresiva, de vuelta, es una cirugía de salvataje de última línea. Tengan en cuenta que todo este proceso de tratamiento tal vez se da en una hora, no es que es una semana. Si el paciente tiene es extraural, vamos de vuelta, es extraural, lo más probable es que se quemen etapas y que el paciente entre a quirófano directamente y que ya planteemos una craniotomía descompresiva, porque las etapas se queman rapidísimo, o algunas se saltean si uno ya sabe que van a tener mucha efectividad. Lo que hacemos en la craniotomía descompresiva es una incisión que es prácticamente un hemicráneo. Realizamos una craniotomía o craniostomía del hueso, o sea, levantamos todo el hueso, como ven ahí, abrimos la dura madre de forma estrellada, hay distintas alternativas, y el cerebro se expande. Eso es lo que logramos. Necesitamos sacar parte de esa caja craneal para que el cerebro pueda, por su aumento de volumen, que generará secundariamente la hipertensión craneal, pueda movilizarse, desplazarse, dematizarse para después volver. ¿Se entiende el concepto? Lo que hacemos es descomprimimos literalmente el cráneo, colocamos luego una plástica dural, como ven en el gráfico de abajo, y se cierra el músculo piel y listo, y el paciente queda con su cerebro más tenso esos primeros días hasta que luego se va reacomodando. No es el tratamiento de la hidrocefalia, la hidrocefalia se trata, si lo vieron como van a ver, tratándola directamente, válvula, endoscopía, etc. Si es un hematoma, en general tratamos el hematoma, si es un tumor, reservamos el tumor. Si esto no alcanza ante un edema cerebral difuso, por ejemplo, o un extradural, o un subdural con un montón de edema, como mostrábamos antes, el subdural es muy poco lo que está causando el efecto, necesitamos descomprimir. ¿Dudas? Bueno, es una clase simple, la idea es que sean entendibles, hay un montón de cosas más de fisiopatología, más específicas, el libro, yo después se me mandan un mail, se las paso, ¿sí? Ahora después se la tengo acá en el drive y ya les comparto el coso, pero esta clase está hecha, yo la hice para terapistas, en su momento, y después la fui siempre, la voy ayornando. ¿Por qué para terapistas? Porque yo no necesito que sepan una parte de neuroquirúrgica tan extrema, así, con detalles, necesito que sean prácticos, para que ustedes les sirva. Esta es una clase que importa la hidrocefalia, puede en los craniosinostosis, tiene que saber que si tiene la forma, dentro del año de vida, la forma rara de la cabeza, el hijo del vecino, quien sea, bueno, mandarlo al neurocirujano, si sos pediatra o clínico, por lo menos saber que eso no es normal. Sí, pero esto es algo que sea, lo que sea, por lo menos, o sea, es la diferencia entre que al paciente le vaya bien o le vaya mal, por lo menos entender los conceptos básicos. Sépanse las escalas, todas las escalas que están acá. ¿Qué escalas? La escala de Bravo, el Marshall, los deterioro rostro caudal, las tienen acá. No sé si hay mucho más para completar del libro, sépanse las esas. Pero no es con él, es con otro. Viene dentro de los... ¡Ella está con el Así que te lo realizaron que Ya probaste, ¿no? tenía que haberlo dicho. Igual es una cosa. Ahí va, ya. Porque no me parecía Sí, material. sí, la chica. A la última parece ni regulador ni bajo. Robert. Yo sabía. Bueno, parecido. Me parece que ya. ¿Va a venir? ¿Va a venir? Sí, tenemos la presentación. Yo quiero retirarte a Leo. No, pero la cuarta la próxima. Claro, porque hicieron la después. No, Bueno. ya salía el mismo día. No se anima. Mándenme un mail a alguno. Dale, mándame el mail ahí a sebastianjaimovich@gmail.com, me pones Sebastián, por favor, me envías el coso y yo hoy mañana se lo envío. ¿Cómo es que me Sebastián Jaimovich. Con eso, como. Te daría mucho beneficio.
@gmail.com. Sí, tiene más escala, la edición más acá. Para la respiración, pero respiración. Pero también, bueno, es un buen tipo, bueno. Chicos, si quieren hagan un break 10-15 y estén acá a las 10. ¿Me parece? Yo les dejo abierto, si pueden usar el espacio. Creo que nos habían dicho que habría que cerrarlo si nos vamos todos por la duda que alguien. Si se van todos, sí. Bueno, vamos a ir todos, sí. Si van a estar acá afuera o salen algunos o algo. Bueno, cualquier duda que tengan, Muchas gracias, Beto. Más que una pregunta que no entiendo. Viste que la PIC es de más o menos hasta 15. Máximo. Si yo tengo 16, ya digo que tengo hipertensión. ¿Y en qué rango deja de autorregular? Esas mis dudas. Ah, no, sí, ya no te da culpa. Porque digo, ponerle hasta 15 normal, tengo 16, supongo que lo puede autorregular. Pero digo que tengo hipertensión y no creo porque la va a bajar. Esa es mi duda. ¿En qué momento deja de verse solo? Y no pregunté porque yo me empiezo a preguntar de la TAM y todo eso y no tenía bien en claro la situación. No, anoté para leer la teoría, no la escribí. En la teoría de Monroe-Kelly, creo que cuando habla de la regulación. Claro, pero acá estoy diciendo que es, viste que estaba el gráfico que decía que a cambios, como la de la hemoglobina, llega un momento que a cambios pequeños aumenta mucho la presión, pero no dice valor en la escala. No, el chico que nos dio el Sable siempre, explicó justo eso, pero no se acordaba cuál era el valor. Ah, Así que cuál... claro, o sea, quiero saber en qué momento es como la presión, que llega un momento que no me acuerdo. El valor de la presión de perfusión tiene que... Pero me refiero a la de cardio, o sea, que la de cardio también se autorregula y llega un momento que ya no, y está... Bueno, aparte no se acordaba la... Ah, ok. No me da vergüenza preguntar, pero ya que la pasó al principio yo estaba tratando de decir. No, el chico lo dijo, pero no dijo, no se acordaba cuál era el valor. O sea, vos tenés que es la presión de perfusión cerebral. El flujo sanguíneo se tiene que mantener constante. Ok. Y eso es lo que te genera la autorregulación. O sea, la autorregulación te genera que sea constante siempre y cuando estés dentro de un rango de presión. Que también no se acordaba el rango. Claro. Si te pasás, te genera solo el... Claro, pero más o menos, pero es la regulación. ¿Viste el grafiquito que mostró que es volumen sobre presión? No es el mismo, que es Ah, una sí. parábola. La que es así para arriba, como la de hemoglobina. Sí. O sea, esa no tiene, tipo, no es ese que es No, el no. flujo sobre... No, el gráfico de que llega un punto en donde la educación llega un punto por más que lo que cuenta es el mismo pero aplicado de otra manera. Es que la presión a cierto punto llega que tu cerebro no puede autorregular. Claro, eso quería saber hasta cuándo. No dijo el valor. Y si yo ya tengo, no sé, le mido a alguien que tiene 17, no creo que sea ni con 17, o no sé, capaz son muy pequeños los valores que se manejan. Digo, si ya tiene 16, le digo que tiene hipertensión. Es como, viste, la de la sangre que tenés hasta 13 es alta nomás, pero no... Igual, la hipertensión, entonces no tiene que tener sangre clínica. Vos tenés que tener la presión elevada y tenés sangre clínica. Si no tenés clínica, No le digo, si tiene 17, pero si está bien, tiene... no tiene clínica. Porque aparte es historia también, ¿sabes? Claro, o sea, igual para mí la presión también tiene que tener un síntoma, ¿sí? Porque va a venir. Por eso, ya es como cuando sí o sí tiene que tener clínica, si no, no es hipertensión. Eso sí. Ah, ok, listo. Y me faltan saber los valores, entonces ¿cuándo deja de autorregularse? Pero ahora, cuando deja de autorregularse, tipo, solamente hablo de PIC, no estoy hablando No te de lo PAM leí. ni de la No, TAM. yo no leí el capítulo. Yo lo leí, pero no. Se habla todo sobre onda esto. Pero de valores de otras cosas, como de específico de la TAM y específico de no de la PIC en sí. ¿En definición no dice nada? De última buscar en el libro. Claro, es este, como que no te dice en qué momento esto deja de ser exponencial. No, sí, el chico porque no se acordaba el valor. Pero hay un valor también. Sí, entre 5 y 10, terminado aquí. Porque está regulado por la respuesta de centros a la duración a la presión de perfusión, un rango entre 50 y 150. Porque este habla de la PPC y acá te habla de lo que sería la... Claro, no, sí, eso porque por un tema de autorregulación 50 y 150 niveles de perfusión. Pero me parece, pero esto es la de la, digo de la PIC, ¿entendés? Mi problema es que si yo no entiendo si es la PIC sola o tengo que tomar la presión de perfusión. O sea, si se autorregula por la PIC o se autorregula por la perfusión. No, de la perfusión. Lo que está autorregula es lo que regula es la relación entre el flujo y la presión de perfusión. Porque La presión de perfusión depende de la PIC. Claro, o sea, ponés que tenemos la TAM normal y esta sube, claramente la perfusión va a ser menor. Entonces, se autorregula entre, ¿cuánto es? Entre mínimo de 50 y máximo de 150. O sea, ponerle que la PIC me sube a un valor que me da más de 150 a la PPC, ya no me regula. Claro, Porque yo sabía que no estaba entendiendo eso, la cuentita, y no pregunté por eso, porque me empiezo a preguntar cómo es la PIC y eso. ¿Cómo acabaste ahí? ¿Qué están estudiando? Sí, porque por menos, yo supongo, bastante parecido debe ser tratado. Claro, está eso. Terminamos por regulaciones, regulaciones. Ah, no, eso lo de Hay que buscarla por Si no dice que si no, ¿Cómo? Sí, pasa. Pero ¿qué pasa?